El Señor es mi mejor amigo y mi pastor. Siempre tengo más que suficiente. Él me ofrece un lugar de descanso en su lujoso amor. Sus huellas me llevan a un oasis de paz, cerca del tranquilo arroyo de la dicha. Ahí es donde Él restaura y reaviva mi vida. Él abre ante mí el camino recto y me guía por sus huellas de justicia para que pueda honrar su nombre. Incluso cuando mi camino me lleve a través del valle de la oscuridad más profunda, el miedo nunca me conquistará, porque tú ya lo has hecho. Tu autoridad es mi fortaleza y mi paz. El consuelo de tu amor me quita el miedo. Nunca estaré solo, porque tú estás cerca. Te conviertes en mi delicioso festín, incluso cuando mis enemigos se atreven a luchar. Me unges con la fragancia de tu Espíritu Santo. Me das todo lo que puedo beber de ti hasta que mi copa rebose. Entonces, ¿por qué debería temer al futuro? Solo la bondad y el tierno amor me persiguen todos los días de mi vida. Luego, cuando mi vida termine, regresaré a tu gloriosa presencia para estar siempre contigo. Esa versión se llama The Passion Translation. Solamente está en inglés. Yo la tuve que traducir. En la versión de YouVersion se llama TPT. T de tomate, P de Pedro y T de tomate. Hoy vamos a hablar bajo el tema cuando la vida parece no tener sentido. Cuando la vida parece no tener sentido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Gracias, Señor, porque estamos vivos y tú revelas a nuestro corazón la necesidad de ayudar a todo aquel que lo necesita. Gracias, Padre, porque en medio del valle de la sombra y de la muerte, tú nunca nos dejas solo. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que todas las personas que están aquí ahora en el templo, sumados a los que nos están mirando a través de la internet, que tu Espíritu Santo inunde sus hogares y que tú traigas revelación de esta palabra a cada persona que escuche el mensaje. Trae revelación y trae transformación en la vida de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando la vida no tiene sentido. Yo estoy seguro que todo el mundo en esta vida va a pasar por momentos de altas y bajas. Hay personas que empiezan, por ejemplo, su vida profesional bien en baja y se mantienen disciplinados, haciendo las cosas bien. Y luego esa siembra los lleva a estar en alta. Pero hay personas que están en alta y en algún momento van a estar en baja. Y a lo que me refiero con esto es que hay momentos en la vida en que las circunstancias van a aparecer en medio de nuestro camino. Hay momentos en que montañas se van a aparecer en nuestro camino. Hay momentos en que gigantes se van a aparecer en nuestro camino, tratando de desviarnos del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Todos pasamos por esos momentos. Sin embargo, muchas veces nosotros somos quienes creamos ese tipo de circunstancias. Dios dice en su palabra que nadie se deje engañar. No se dejen engañar. Todo aquel cosechará lo que siembra. Eso significa que si usted anda caminando en pecado, haciendo cosas malas, no importa lo grande o pequeños que sean, eso es una siembra y eventualmente vendrá una cosecha. Eso mismo pasa cuando usted anda caminando guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es caminar guiado por el Espíritu Santo? Es caminar en la vida todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, procurando estar atento a lo que Dios quiere que yo haga en ese día, qué haga y cómo lo hago. Esto es importante. Ahora, también hay situaciones en las cuales la vida parece no tener sentido. Por ejemplo, el día de ayer,
cuando estuvo la tormenta aquí en República Dominicana, yo sé que ese día le llegó a mucha gente. En el caso mío y de mi esposa, la tormenta nos agarró en casa. Los 2 hijos que viven con nosotros estaban aquí en la iglesia porque junto con los demás estaban ensayando. Estalló la tormenta y nadie se podía mover. Y para nuestra sorpresa, en la casa de nosotros, en el primer piso, se llenó de agua. Parece que los drenajes del patio no fueron suficientes para la cantidad de agua y el agua va a correr por donde menos oposición se le haga. Y entró entonces por la puerta de atrás, llegó a la sala y nosotros estábamos caminando como en unas cerca de 3 pulgadas de agua, tratando de empujarla hacia la calle. Pero ¿sabes una cosa? En medio de eso se fue el servicio eléctrico y truenos, relámpagos. Pero en medio de todo eso, y de él cayó, comenzamos a pensar, hay personas que están peor que nosotros. Hay personas que se le llenó la casa entera de agua. Hay personas que, como ustedes saben, fallecieron en el día de ayer, como es el caso de todas las personas que fallecieron en el paso a desnivel de la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, cuando la pared se desplomó del muro y aplastó a varios vehículos. Los familiares de esas personas, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos en este instante. Hay cosas que ocurren que se escapan de nuestro control. Hay cosas que ocurren incluso cuando uno está haciendo todas las cosas bien. Uno procura tener una vida haciendo las cosas como Dios quiere que la hagamos. Viene a la iglesia, trata de llevar una vida de oración, contribuye, sirve cada vez que Dios llama. Y sin embargo, la Biblia dice que cosas malas también pasan a personas que son buenas. La pregunta es, cuando la vida no parece tener sentido, ¿qué uno hace? Y fíjense que estoy diciendo, cuando parece no tener sentido, porque yo he estado ahí muchas veces. Esto no tiene sentido. Yo estoy haciendo las cosas como Dios me manda. ¿Y por qué está pasando esto? Pero cosas malas ocurren a todo el mundo. El sol sale para todos, dice la Biblia en Mateo 5:45. Entonces, la pregunta es, cuando llegan esas situaciones, es muy fácil uno desviarse y apartarse del camino que Dios le ha trazado. Y lo que Dios quiere es que tú y yo y todos los que estamos aquí nos mantengamos en ese camino. Hay un personaje en la Biblia que todo el mundo conoce, que a través del relato de su vida, el que conocemos en la palabra de Dios, este personaje nos enseña 5 principios, 5 prácticas que nosotros debemos hacer o no hacer cuando la vida parece no tener sentido, cuando llegan momentos de gran dificultad. Este personaje es nada más y nada menos que José, el hijo de Jacob. Dice en Génesis 39, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Génesis 39, en los versos del 20 a 23, dice lo siguiente. Potifar se enfureció, voy a leer el 19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. José, para el que no está muy familiarizado con él, fue uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, pero sus 12 hijos varones fueron aquellos cuyos nombres fueron utilizados para nombrar a las 12 tribus de Israel. Es como si cada hijo de Jacob representara algún tipo de personalidad, algún tipo de persona con talentos especiales y llamado diferente. Y José era el penúltimo de los hijos. Y todo el mundo conoce la historia de él. Cuando José tenía apenas unos 14 o 15 años, tuvo 2 sueños.
dos sueños que sabemos vinieron de parte de Dios. En ambos sueños, lo que ocurría era que en un futuro lejano, José iba a estar en una posición de mucho poder, gobernando a mucha gente, inclusive a su papá y a sus hermanos. José fue vendido como esclavo por sus hermanos porque le tenían envidia, porque su papá le daba cierto trato especial. Eso hizo que sus hermanos, movidos por la envidia, lo metieran en una cisterna, luego lo vendieran como esclavo. Y como esclavo él llegó a la casa de un señor llamado Potifar. Potifar era el jefe de la guardia del faraón, del rey. Él era como el ministro de las Fuerzas Armadas de Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo. Y el relato que acabamos de leer en la Biblia es que José le ocurrió que cuando él llegó a la casa de Potifar, Dios estaba con él tanto que puso gracia. Dios le dio una sabiduría excepcional a José para la administración de las cosas. Y Potifar, que lo contrató, que lo compró como esclavo, vio que todas las cosas en su casa iban bien cuando José estaba a cargo. Así que Potifar acabó poniendo a José a cargo de toda su casa. Él decía que de lo único que tenía control era de la comida que él tenía al frente, porque después todo lo manejaba José. Pero José era un muchacho apuesto, fornido, y en un momento determinado, la esposa de Potifar se fijó en él y quiso acostarse con él en varias ocasiones, y José siempre la rechazaba. Y en uno de esos rechazos, ella se sintió humillada y decidió acusarlo de que él intentó violarla. Y por eso dice aquí que Potifar, cuando llegó, nada más escuchó el relato de su esposa, y José acabó en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que José era un hombre íntegro. Era serio. Él no cometió el delito por el cual se le acusó, pero Potifar lo metió en la cárcel. Y de la vida de José, de cómo él cayó en un lugar que no merecía, vamos a sacar y vamos a explorar rápidamente 5 principios de vida de qué nosotros debemos hacer cuando la vida para nosotros aparentemente no tiene sentido. Entonces, 5 principios. El primer principio, el número 1, es continúa confiando en el Señor. Cuando aparezcan las situaciones difíciles, sobre todo si aparecen en un momento en que tú, luego de caminar en el Señor, haciendo las cosas como a Él le agrada, aparecen momentos difíciles, el primer principio es, tú tienes que continuar confiando en el Señor. El rey Salomón escribió una vez en Proverbios 3, del 5 al 7, unas palabras que han sido mi guía por muchos años. Él dice, Proverbios 3, versos 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Aquí hay algo interesante y es que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, con tu mente, con todo lo que tú vayas a decidir. Pero también añade que nosotros no debemos recostarnos o depender de nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque hay un momento en la vida en que nosotros no vamos a entender lo que Dios está haciendo. Hay un momento en la vida, hay momentos en la vida en que nosotros no vamos a comprender por qué están ocurriendo cosas. Sobre todo si te ocurren cuando tú has tratado de llevar una vida de acuerdo a como Dios manda. Ahora, si tú has sembrado, has caminado en pecado, has hecho las cosas, por mínimas que sean, como a Dios no le agrada, sobre todo cuando Él te ha dado el conocimiento de que eso está mal y tú persistes, créeme lo que te estoy diciendo, esos son siembras y tú vas a cosechar de esa siembra, de caminar en la carne. Como hemos dicho siempre, el problema de cosechar es que uno siembra una semilla, pero cosecha mucho fruto.
innumerables frutos. O sea que lo que uno siembra lo cosecha demasiado grande. Si yo me apoyo en mi propio entendimiento y suelo hacer eso, voy a cometer muchos errores. Porque en cada situación hay variables espirituales que nosotros no conocemos. En cada situación hay información que nosotros desconocemos. Por ejemplo, ¿cuántas veces no ha ocurrido que tú estás en medio de un problema y en medio de ese problema hay envueltas varias personas? Y hay una persona que tú quisieras como leer cuál es su intención, pero no puedes llamarla. Y la persona generalmente suele hacer las cosas de una manera, pero en ese momento no las hizo igual. En el caso, por ejemplo, de los matrimonios, todo matrimonio va a pasar por momentos difíciles. Y en los momentos difíciles van a tener pleitos. Y en esos pleitos, cada quien normalmente ala para su lado. Y cuando las aguas bajan, uno siempre anda buscando, ok, ¿qué estará pensando el otro? Déjame tirarle este comentario sobre algo que pasó en las noticias, a ver cómo me responde. A mí me ha pasado eso. Yo a veces entro al espacio donde está Idelka, le digo, wow, ahí en las redes dicen tal cosa. Y ahí pasa una de varias cosas. Primero, si hace silencio, eso porque no me oyó o porque me oyó y me dejó en leído. O sea, me ignoró. Entonces, muchas veces yo quiero adivinar si fue que no me oyó o si fue que me dejó en leído. Y yo le he dicho, pero yo estoy hablando contigo, ¿por qué tú no me respondes? Y me ha pasado que ella dice, yo no te escuché. ¿Por qué tú me estás reclamando? Y ahí vienen los pleitos. Todo eso ocurre cuando uno trata de interpretar lo que está ocurriendo en base a la percepción que tiene. Por eso Dios dice en esta palabra, nunca dependas de tu propio entendimiento, porque siempre vas a fracasar. En Isaías, en ese mismo punto, capítulo 50, Isaías 50, versos 10 y 11, en un momento determinado, el profeta Isaías recibió esta revelación de parte del Señor. Isaías 50, verso del 10 al 11. Mira lo que dice. Dice, entre ustedes, o sea, tú que estás en tu casa con tu familia, mira a tu alrededor, mira a con quien tú estás acompañado, entre ustedes, y aquí lo que están aquí también viendo ahora mismo. Dios hace una pregunta. ¿Quién teme al Señor y obedece a su siervo? O sea, ¿quién teme a Dios y obedece a Jesús? Al siervo se refiere a Jesús en este caso. Y hablándole a esa gente que teme al Señor, le dice, si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. O sea, si tú eres una persona que le temes al Señor y te llega un momento en que tú caminas en oscuridad, donde tú no ves luz por parte, donde la situación se ha desmoronado, las cosas no son como tú las esperabas, si no aparece un rayo de luz, Dios dice a ustedes, a ti que temes al Señor, confía en el Señor, depende de Dios. No dependas de las circunstancias, no dependa de la gente, depende de Dios. Y dice el verso 11, pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz. Eso se refiere a las personas que solamente confían en su inteligencia, confían en sus talentos. Yo soy el mejor, que tienen mucho entrenamiento y tienen mucho tiempo de experiencia para respaldar todo eso. Ese estado es un estado de peligro. Si tú eres el gran arquitecto, si tú eres el gran médico, si tú eres el gran científico, el gran maestro, el gran financiero, el gran ingeniero, no importa la experiencia que tú tengas, donde las cosas te salen de manera espontánea, donde ya tú no necesitas de tanta preparación para presentarte a hacer algo en algún momento determinado, a esos Dios le dice lo siguiente. Tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan con su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento.
Lo que Dios está diciendo, no importa los talentos que tú tengas, no importa la experiencia, las conexiones, los recursos que tú tengas, no dependas ni de ti ni de nada de eso. Siempre confía en el Señor sobre todo. Cuando tú camines por un lugar donde no haya ni siquiera un rayo de luz. Y en el mismo Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9, dice algo que tú y yo conocemos. Dice Dios, Isaías 55, verso 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que tú puedas imaginar. En el lenguaje de la Reina Valera 60, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos están muy alejados de tus caminos. Pues así como los cielos más altos de la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. En pocas palabras, es lo que está diciendo, ni tú ni yo sabemos lo que Dios piensa. Y Dios piensa en una dimensión tan inmensa que nosotros no podemos llegar a comprender. Eso debe ser una pista para entender que si Dios dice, yo estoy contigo, lo que comencé lo voy a terminar, y en un momento tú pasas por un valle de oscuridad, tú tienes que entender, aunque sea intelectualmente, que hay algo que tú no comprendes que está pasando. Y Él te llama a poner tu confianza solamente en el Señor. Punto número 2. Estamos hablando de 5 principios que nosotros debemos aplicar cuando en la vida pasen cosas que no tienen sentido, cuando las cosas se escapen de nuestras manos. Punto número 1 es, continúa confiando en el Señor. Punto número 2, sigue siendo fiel a Dios. Sigue siendo fiel a Dios. De nuevo, en Génesis capítulo 39 y verso 21, dice, verso 21, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Él hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Aunque estaba en prisión, José seguía siendo fiel al Señor. ¿Qué significa eso en lenguaje latinoamericano? Significa que aunque José estaba en la cárcel, él nunca intentó sobornar a nadie. Significa que él no buscó favores de los presos que estaban ahí. Significa que, como ocurre en la mayoría de las prisiones, José no estaba haciendo lo malo para buscar favor para él. Él se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa y qué implica mantenerse siendo fiel a Dios? Mantenerse siendo fiel a Dios significa, entre otras cosas, tratar a todos los que están a tu lado como a ti te gustaría que te trataran, aun cuando tú estés en la cárcel. Serle fiel a Dios significa hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Serle fiel a Dios significa amar a los demás, servir a los demás en las necesidades que ellos tengan. Eso es serle fiel a Dios. Porque dice que aún en medio de la cárcel, aún en medio de la dificultad más grande que José estaba viviendo, Dios estaba con él. Ahora, ¿tú sabes con quién es que Dios está? Con las personas que se mantienen fiel. Pero sin embargo, hay personas que cuando la vida le cambia y las cosas no salen como ellos quieren, hay personas que fácilmente se apartan del camino de Dios. De hecho, dentro de la iglesia hay muchos personajes que cuando el agua llega al cuello, entonces se apartan de Dios. Perdón, hay personas que cuando todo está bien, se apartan de Dios y vienen a la iglesia cuando tienen el agua al cuello. Hay personas también que cuando las cosas no salen como ellos quieren o tienen una pérdida de algún familiar, se enojan contra Dios. Yo he escuchado de personas aquí que me dicen, yo estoy enojada con el Señor. ¿Y por qué, criatura? Ok, ¿por qué tú estás enojada con el Rey de Reyes y Señor de Señores?
Y no importa la respuesta que den, siempre es una respuesta de una persona cuyo corazón cree que Dios es un genio de una lámpara, que ellos son el centro del universo y que la vida de ellos se trata de su vida, de sus planes, de sus aspiraciones, de sus proyectos, y que Dios está ahí como un siervo para cumplir los deseos que ellos tienen. Hay personas que viven así dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Dios no es tu siervo. A Dios lo único que le importa es su propósito. Le importan sus planes. Y tú dirás, eso es egoísmo. No, porque los planes de Dios son mejores que tus planes. Son mejores que tus planes. Nuestros hijos, uno de ellos, usted no va a salir. Pero ¿por qué no? Aquí a las 10. Llega a las 10:01 y un pleito tenían conmigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú eras tan duro? ¿Por qué tú me sacaste a esta persona? ¿Por qué eras tan estricto? Y ahora que tienen hijos, dicen, ahora yo entiendo. Porque es que en ese momento, los planes que yo tenía como papá, como hijos, ellos no podían entenderlo. Pero lamentablemente hay muchos padres que ceden a los caprichos de sus hijos y le dan a los hijos lo que ellos quieren, no lo que necesitan. Y entonces acaban mal criando a los hijos. Y eso es un daño. A los hijos, dice la Biblia, que hay que disciplinarnos con vara. ¿Sabe qué significa eso? A los hijos hay que darles su fuetazo de vez en cuando. Aunque hay por ahí un diputado que quiere poner una ley que si usted regaña a sus hijos y le da una pela, a usted lo van a meter preso. Hay una gente que quiere hacer eso por ahí. Pero, señor diputado, lamentablemente, en este país eso no se va a poder, porque esa ley va en contra de lo que Dios dice. A los hijos hay que disciplinarlos. Es cierto que hay padres que son abusadores, que maltratan a sus hijos, pero una ley que le ponga candado a todo no es la solución. Aquí hay otras cosas que son soluciones para eso. Cerrado el paréntesis. ¿Eres tú de las personas que se enoja contra Dios cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Sigues tú haciendo lo que Dios te manda hacer? ¿O eres tú de las personas que se alejan, no vuelven a la iglesia, no buscan servir, se apartan, vuelven como pasó con Pedro, que cuando el Señor se fue, Dios lo encontró pescando y vuelven a pescar, vuelven a su vieja naturaleza, haciendo lo que hacían antes? En medio de cuando la vida no hace sentido, primero, hay que seguir confiando en el Señor. Y segundo, tú tienes que mantener tu fidelidad a Dios, porque los momentos difíciles prueban tu fidelidad. Número 3, no cedas a la amargura. No cedas a la amargura. En Génesis capítulo 40, estamos hablando de estos 5 principios en base a la historia de José. Cuando José estaba en la cárcel, llegó un momento en que entraron 2 presos que eran 2 oficiales del rey, del faraón. Uno era el panadero y el otro era el copero. Uno era el que hacía la comida y la probaba, o mejor dicho, se encargaba de que prepararan la comida y la probaba. Y el otro era el que le pasaba el vino al rey. Y por razones que no vienen al caso, cayeron presos. Y cuando estaban presos, cayeron en la misma cárcel que estaba José. Ellos tuvieron sueños cada uno y estaban un poco preocupados. Y José lo oyó. Y en vez de José decirle, embrómense, José tenía el don de interpretar sueños. Una vez más, en su fidelidad, José ministró, o sea, sirvió a estas personas. Escuchó los sueños y los interpretó. Y en la interpretación, uno de ellos, ambos iban a ser liberados en 3 días. A uno lo iban a restituir en su puesto anterior y al otro lo iban a matar. Y así ocurrió. Pero cuando pasaron los 3 días, después de haber dado la interpretación del sueño, que iban para afuera, José se acercó al copero, al que él sabía que iba a quedar vivo, y le dijo, oye, cuando tú vuelvas al palacio, acuérdate de mí. Habla de mí ante el rey para que me suelte, porque yo estoy aquí de manera injusta. Estoy parafraseando, pero vamos a ver cómo lo dice en Génesis, verso 40, verso 14. Dice,
te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. El punto número 3 dice, no cedas a la amargura. Y fíjate de algo. ¿Tú sabes quiénes fueron instrumentos para que José cayera preso? Sus hermanos. Sus hermanos tenían envidia y primero lo golpearon. Segundo, lo metieron en una cisterna. Lo iban a matar, pero gracias a Dios intervino uno de los hermanos y no lo mataron. Pero luego lo vendieron como esclavo a una caravana de comerciantes. Esos comerciantes lo llevaron a pie a Egipto y allá lo vendieron como esclavo al jefe de la guardia. Yo te hago una pregunta. En ese momento, José no pudo él haberle dicho al copero cuando le dijo estas palabras, mira, yo estoy aquí porque mis hermanos son unos envidiosos. Yo estoy aquí porque mis hermanos me maltrataron. Fíjate, me metieron en una cisterna. Mírame todo lo que me hicieron. Luego me vendieron. Pero también estoy aquí por el injusto del jefe de la guardia. Su mujer quería acostarse conmigo y yo la rechacé por respeto a Dios y a él también. Y sin embargo, cuando él llegó a la casa, solo escuchó el relato de su esposa. Ni siquiera me preguntó a mí. Si él me hubiera preguntado, yo hubiera dado mi argumento y posiblemente yo no estuviera aquí. Pero mis hermanos, que son unos envidiosos, y Potifar, que es un hombre injusto, ellos son culpables de que yo esté aquí metido. Ese relato de esa forma es una expresión de alguien que tiene un corazón amargado. Y así hay mucha gente en el mundo, así hay mucha gente en República Dominicana, así hay mucha gente incluso dentro de la iglesia, personas que tienen un corazón lleno de amargura. ¿Cómo se llega a la amargura? A la amargura se llega cuando una persona ha perdido la perspectiva de cómo Dios funciona. ¿Cómo así? La amargura llega cuando alguien te ofende y en tu perspectiva tú no sabes que la palabra dice que tú tienes que de inmediato perdonar a esa persona las veces que sea necesaria para que tu corazón no se llene de resentimiento y te lleve a comenzar a criticar a esas personas. ¿Qué sucede? Cuando a mí me ofenden o yo creo que me han ofendido y no perdono, pasan muchas cosas. Una de las que pasa es que si yo persisto en no perdonar, pierdo automáticamente mi capacidad de discernir lo que Dios me está diciendo. Y cuando eso pasa, entonces la persona se llena de un corazón que todo le hiede y nada le huele. Esa persona da un paso más, que su amargura lo lleva a hablarle a otras personas mal de la persona que los ofendió. Y ahí viene lo que se conoce como ofensa transferida, que es que fulano es mi amigo, sutano lo ofendió y fulano viene y me cuenta lo mal que sutano lo trató. Y yo, si soy una persona amargada también, sin averiguar la perspectiva de sutano, hago un juicio en mi corazón y digo que sutano es malo solo porque él me lo dijo. Y ahora yo tengo una ofensa contra sutano sin él haberme hecho nada. Simplemente porque fulano se ofendió con sutano, lo criticó delante de mí y yo le creí y me ofendí también. ¿Saben qué pasa? Que la primera persona que ofendió, a lo mejor ellos arreglan su asunto, pero esta persona a quien le contaron queda indeterminadamente ofendido con alguien que no le hizo nada. Por eso es que en Hebreo dice, cuídese de no caer y desarrollar una raíz de amargura, no sea que contamine a otros. Las personas con raíz de amargura contaminan a muchas personas. Y dentro del trabajo, del negocio, son las personas que viven criticando, que viven chismeando, que viven hablando mal del otro. Generalmente hablan mal de los jefes, de las personas que están en posiciones de liderazgo y lo hacen con todo el mundo.
Y como en la iglesia y también en los negocios y en todas las organizaciones hay personas con el mismo problema, ocurre algo que dice la Biblia, y es que los iguales se atraen. ¿Usted sabe cómo nosotros hemos identificado que hay personas con las que nunca hemos hablado que posiblemente tengan una raíz de amargura? Cuando esa persona llega a la iglesia y en pocos días se asocia con los que nosotros sabemos que están bajo raíz de amargura, porque los iguales se atraen. Aquí dice que cuando la vida parezca no tener sentido, primero, tú tienes que continuar confiando en el Señor. Segundo, tienes que seguirle siendo fiel, haciendo las cosas como Él manda. Aunque tú no tengas deseo, aunque tú no quieras, tienes que seguir haciendo las cosas bien. Pero tercero dice, no cedas a la amargura. No cedas a la amargura. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 20 dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice, es obvio que hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. O sea, no hay mérito en eso. Perdón. Si tú has actuado mal y te golpean, te meten preso, te meten una multa, y tú eres paciente, en eso no hay mérito. Ahora, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. O sea, si tú sufres por hacer las cosas bien y te meten una zancadilla o te botan o te la ponen difícil para que tú caigas mal, y tú eres paciente haciendo las cosas como Dios dice, dice que Dios se va a agradar de ti. No es divertido estar al lado de una persona que tiene un corazón lleno de amargura. Pero aquí dice, no cedas a la amargura. La pregunta es, ¿cómo uno saca la amargura de su vida? Es simple. Lo primero que tú tienes que hacer, o que nosotros le recomendamos a la gente, es métete en un ayuno y cógete unos días para orarle al Señor y dile como dice el Salmo 139, versos 23 al 24. Examina mi corazón, oh Dios, y muéstrame lo que no te agrada. Y Él te lo va a mostrar. Ahora, cuando Él te muestre que tú fuiste infiel, o sea, que tú cometiste un error o que tú no has perdonado a alguien y tienes falta de perdón, lo siguiente que tienes que hacer es inmediatamente comenzar a perdonar a todas las personas que te han ofendido, todas las veces que sea necesaria. Y eso no es que tú vas a ir donde Gabriela, que está en la cámara en el día de hoy, ella no te hizo nada y te incomodaste con ella y vas a ir donde Gabriela, mira, yo te perdono. Y Gabriela, ¿y por qué tú me perdonas? Porque el otro día tú no me saludaste y yo me ofendí contigo. Gabriela no sabe de eso. Usted perdona a la gente delante de Dios. Ahora, si alguien te ofendió directamente y hay una relación, entonces tú sí lo puedes hacer con esa persona. Luego que tú has perdonado todas las veces que sea necesaria, tú tienes que pedir perdón a Dios por todas las veces que tú has murmurado, que tú has criticado, que tú has hecho juicio sin averiguar. Miren, a mi esposa y a mí, un pastor muy amigo, bueno, lo voy a decir, Pastor Claudio Garrido, nos dijo una vez algo que a nosotros nunca se nos ha olvidado. Él tiene mucho más tiempo que nosotros caminando con el Señor. Y Él nos dijo esta palabra que para nosotros son una perla, una joya. Él dijo, miren bien, cuando ustedes vayan a poner a una persona como líder o como encargado o en una posición de mucha importancia desde el punto de vista espiritual dentro de la iglesia, ojo, tengan cuidado de ver, de no poner o de examinar bien si la persona no se crió con su papá. Y nosotros le dijimos, ¿pero y por qué? Dice él, porque las personas que no se crían con su papá generalmente desarrollan y le dan cabida al espíritu de rechazo. Y las personas con espíritu de rechazo viven criticándolo todo lo critican todo el tiempo. No importa lo que ocurra, eso es crítica. Son personas que se vuelven rebeldes y nunca se someten a la autoridad, nunca lo hacen. Entonces, wow, cuando él dijo eso, yo pensé, wow, pero en un momento yo conozco mucha gente que no se criaron con su papá y son gente confiables. Obviamente toda regla tiene su excepción, pero donde usted vea el síntoma del rechazo en una persona,
que lo rechazaron cuando chiquito, o que era el hijo del medio, o que era el segundo hijo, o era el más pequeño, como siempre ocurre. Las personas con rechazo tienen problemas. No es que no se puede solucionar, pero tienen un gran reto porque se sienten rechazados y no se someten a la autoridad. Y dañan todo lo que hacen. Pero en la misericordia de Dios, eso tiene una solución. Si usted conoce a alguien, ¿y por qué los que no se criaron con papá? Porque la gente que no se cría con su papá son más propensos a que el espíritu de rechazo entre en su vida. ¿Cómo se soluciona eso? Pidiendo perdón y perdonando todas las veces que sea necesaria. Número 4, esta es la penúltima, estamos acabando. No permitas que la desesperación te controle. No permitas que la desesperación te controle. ¿Alguna vez tú has estado esperando algo y has esperado demasiado tiempo? Y llega un momento en que da señales de que finalmente va a ocurrir. Y cuando está a punto de ocurrir, tú te desesperas porque era el jueves y sin embargo no pasó nada el jueves, no pasó nada el viernes, ya hoy es martes de la semana siguiente y no ha pasado nada. ¿Te ha pasado eso? Cuando eso ocurre, la desesperación, o sea, la falta de esperanza se puede ir. Y en el Salmo 40, Dios dijo estas palabras a través del rey David, en el Salmo 40. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Dice, con paciencia esperé a que el Señor me ayudara. Y como yo esperé, lunes, martes, enero, febrero, marzo, abril, con paciencia, Dios se fijó en mí y oyó mi clamor. Y fíjense algo, dice que en un momento lo sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. El lodo, cuando tú estás caminando, el lodo resbala. El lodo y el fango son caminos que no son estables, que tú comienzas algo y de repente se cae. Quieres avanzar hacia algo, pero es difícil avanzar porque tus pies resbalan. Haciendo una analogía, hay momentos en la vida en que uno se siente así, que no importa lo que yo he intentado. Mira, ahora se perdieron estas vidas y ahora ¿qué va a ser de mí? ¿Qué yo voy a hacer? La vida como que cuando tú avanzas es demasiado resbalosa y no me permite a mí avanzar. Hay momentos así donde uno se desespera. Pero dice aquí, puso mis pies sobre el suelo firme, sobre la roca firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Lo que Dios está diciendo es que mientras tú esperas, ve caminando. Hay gente que cree que tener paciencia y esperar en el Señor es sentarse en su casa, levantarse a las 9 de la mañana. Estoy esperando que me llamen para el próximo contrato. Yo mandé los currículum. ¿Cuántos te han mandado? Mandé 30. ¿Y qué haces ahora? Esperando que me llamen. En Dios la vida no funciona así. En Dios uno se levanta temprano, todos los días. ¿Pero qué voy a hacer levantándome temprano? Hay muchas cosas que hacer. Y si no tienes trabajo o no tienes un proyecto, entonces lee un libro. Aprovecha y lee la Biblia. Aprovecha y lee algo que te edifique. Pero levántate temprano, no te levantes tarde. La Biblia habla de la gente que se levanta tarde y lo llama perezoso. Y dice que a medida que va caminando, a medida que tú vas confiando en el Señor y dando pasos, mando un currículum acá, toco la puerta aquí para conseguir un contrato, visito a este nuevo cliente, hago el intento de acercarme a mi hijo o a mi hija que me rechaza,
por las razones que sea, no hables conmigo, y tú lo vas haciendo con paciencia todo el tiempo, llega un momento en que algo empieza a ocurrir. Y cuando ese algo empieza a ocurrir, mucha gente comienza a entonar un canto de alabanza, comienza a darle gracias a Dios. Y lo que dice al final de ese verso 3 es todavía mucho más poderoso. La gente ve tu desgracia, la gente ve que tú has avanzado, la gente ve que tú has intentado hacer algo y has resbalado, has caído, pero te has mantenido caminando, y de repente comienzan a ver el favor de Dios en tu vida. Y te ven a ti en medio de la desesperación, alabando y dándole gracias al Señor. Y dice que eso produce que la gente se asombre y comience a poner su confianza en el Señor. Dios tiene su horario. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Él no va a llegar 10 minutos antes. Él va a llegar a su tiempo. De la misma forma que tú no puedes acelerar el sol que va a salir a las 6 de la mañana. Tú no puedes hacer que salga a las 5:30 porque tienes un evento que necesitas luz y el presupuesto no te dio para comprar luces. O de la misma forma que tú no puedes mandar a alguien al horizonte para que con una soga agarre al sol para que no salga, porque tú no quieres que amanezca, porque tú no quieres que llegue ese día, por las razones que sea. De la misma manera que tú no puedes influir en que el sol salga o se oculte y a la hora que lo hace. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Dios siempre llega a tiempo. Banda, por favor, suban. 5 principios para aplicar cuando yo estoy en medio de que la vida parece no tener sentido. Número 1, ya lo dijimos, continúa confiando en el Señor. Número 2, sigue siendo fiel a Dios. Número 3, no cedas a la amargura. Rompe con eso. Número 4, no permitas que la desesperación te controle. Y número 5, y esta es la última, no olvides tus sueños. No olvides tus sueños. En Génesis, capítulo 41, verso 37, habla de lo que pasó cuando José esperó pacientemente. José tuvo 2 sueños, y en ambos sueños lo que Dios le estaba diciendo era que en algún momento de su vida él iba a estar gobernando en una posición de gobierno muy importante. Y sus hermanos se iban a postrar sobre él. Incluso su papá lo iba a hacer también. Y lo importante de todo esto es que José aplicó todos estos principios. Siguió confiando en Dios. Nunca permitió que su corazón se llenara de amargura contra sus hermanos o contra Potifar. Nunca los murmuró, nunca los criticó. Los perdonó porque José entendía que cuando una gente es ofendida, si no perdona, se vuelve esclavo de la ofensa y de la falta de perdón. José no permitió desesperarse, él seguía haciendo su trabajo. Pero él sí se había olvidado por un momento, quizás temporalmente, de los sueños que él tuvo. Y un día, 2 años después, que él le dijo al copero: mira, cuando tú estés con el faraón, acuérdate de mí, háblale de mí para que me saque de aquí, porque yo estoy aquí injustamente. José esperaba que en cualquier momento lo iban a llamar, pero pasaron 2 años. Pasaron 2 años. Entonces vino una crisis en Egipto. Vino una crisis porque el rey tuvo 2 sueños que lo inquietaban. Y esos 2 sueños nadie podía interpretárselo. Él sabía que era un mensaje importante, pero nadie podía interpretárselo. Y en el momento adecuado, el día adecuado, a la hora adecuada, cuando el rey estaba hablando de que nadie podía interpretarle sus sueños y que necesitaba a alguien que le resolviera, en ese preciso momento, el copero se acordó. Dios hizo que el copero se acordara de la petición de José y de quién era José. Y le dijo: rey, perdóneme,
Cuando yo estaba preso en la cárcel, conocí a un hombre que yo tuve un sueño y me lo interpretó. Se llama José. Yo estoy seguro que ese hebreo puede ayudarlo a usted. Y el rey, sin ninguna otra salida, dijo: mándeme a buscar a ese hombre. Y un día amaneció José en la cárcel como cualquier otro día. Así como tú a lo mejor amaneces en la situación difícil que tú no entiendes, como cualquier otro día, pero te ha mantenido siendo fiel, te ha mantenido confiando en Dios. Y ese día, cuando él menos lo pensaba, le dijeron: José, preséntate en la oficina del gobernador de la cárcel. Y cuando llega ahí, le dicen: ¿en qué puedo servir? El carcelero, estoy seguro que era el más sorprendido, le dijo: el faraón te mandó a llamar. ¿Cómo? Y dice la Biblia que José se bañó, se cambió de ropa y se afeitó. Y se afeitó y se presentó delante del faraón. El faraón le contó los sueños, José lo interpretó, y no solamente interpretó que era una gran crisis a nivel estatal de gobierno que podría destruir la nación. No solamente él interpretó eso y los problemas que venían, sino por la gracia de Dios, por su fidelidad, Dios le dio también a José la solución a ese problema. Y él se la comentó al faraón. Y aquí en el verso número 38 de Génesis 41, verso 37, dice: las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón le dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. José tenía 30 años cuando se presentó delante del faraón. Y en un día, de repente, Dios lo sacó de la cárcel y lo puso en la posición más alta. Pero ese tipo de eventos no solamente le pasan a José. Ese tipo de evento está reservado para todo aquel que cuando está en buenas es fiel a Dios. Está reservado para todo aquel que confía en el Señor cuando las cosas van bien y sobre todo cuando las cosas van mal. Ese de repente está disponible para todo aquel que, a pesar de los embates y las ofensas que vienen en la vida de familiares, de amigos, de esposo, de esposa, no ceden a la amargura, perdonan de inmediato y procuran que Dios sane su corazón. Ese de repente está reservado para aquellos que no permiten que la desesperación los desenfoque de lo que tienen que hacer. Y eso está también reservado para todo aquel que nunca olvida los sueños que Dios puso en su corazón. Yo no sé cuáles sueños Dios ha puesto en tu corazón. Yo no sé si tú has sufrido alguna consecuencia de lo que pasó en esta tormenta que pasó en el día de ayer. Yo no sé si tú conoces a alguien que esté pasando por un mal momento. Pero yo debo decirte algo. En este momento Dios está probando la fidelidad tuya y la mía.
Yo no sé si tú eres una de esas personas, pero si te mantienes fiel a Dios en todo lo que hemos hablado en el día de hoy, Dios te va a dar en cualquier momento un de repente. Viene un de repente para alguien. Alguien que está aquí ahora mismo y alguien que está mirando. Viene un de repente. Un de repente es cuando las cosas van en una dirección y luego, sin ninguna explicación, sin llevar las cosas progresivamente, paso a paso, Dios hace algo para cambiar completamente las cosas y ponerte en bendición. Eso se logra cuando tú aplicas estos principios que ha aplicado José. Luego dice la Biblia que el papá de José, toda la tierra de Egipto, de Israel, los 75 de la familia, él vio a sus hermanos, los perdonó, los trajo a vivir en Egipto. Allí se multiplicaron. Y cuando el papá de José murió, los hermanos tuvieron miedo de que José los pudiera matar y que José pudiera vengarse de ellos. Y cuando eso sucedió, José volvió a reunir a sus hermanos, los abrazó y le dijo estas palabras. Génesis 50, verso 19. Pero José le respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José le dijo a estas personas: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios. Alguien te traicionó, te abandonó, te calumnió, pero Dios. Alguien no cumplió lo que te había prometido. El agua se metió en la casa, destruyó todo lo que yo tenía. Hay familiares que no aparecen y que han muerto. Eso es cierto. El diablo se propuso aprovechar eso para matar tu espíritu, pero Dios. No importa lo adverso que te esté pasando ahora mismo, pero Dios siempre usa todo, absolutamente todo, y lo transforma en bien para aquellos que Él ama y que le aman a Él y que se mantienen fiel a lo que Él ha dicho en su palabra. Yo no sé a quién le estoy hablando ahora, pero Dios dice: te estará yendo mal, pero yo, dice el Señor, vengo con un de repente para tu vida en este tiempo. Mantente confiando en mí, porque no importa que la vida parezca no tener sentido para ti, para Dios siempre tiene sentido, porque Él tiene un propósito para ti y Él lo va a cumplir. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás en tu casa, y los que están aquí también conmigo, cierra tus ojos, detén lo que tú estés haciendo, no te distraigas con la comida. Si es posible, para eso que tú estás haciendo, para de jugar con los niños, reúnete con tu familia, siéntate en el sofá. Si es posible, agárrense de la mano y cierren sus ojos. Vamos a orar.